Hola, ¿qué tal amigos de Cubanet? La pregunta que se hacen todos los cubanos dentro y fuera de la isla es ¿qué pasará con la unificación monetaria anunciada por el régimen castrista? Le doy la bienvenida al economista Elías Amor para hablar acerca de este tema y lo que se vaticina para el futuro económico de los cubanos. Elías, ¿cómo estás? Hola Maite, buenas tardes, buenos días. En todo caso, aquí estamos para atenderos y para facilitar la máxima información posible sobre esta noticia sorprendente con la que ayer nos obsequiaron las autoridades castristas. ¿Cuál será el impacto de esta operación económica en precisamente la economía de los cubanos? Bueno, es muy voluminosa la documentación que se ha publicado en la Gaceta Oficial y habrá que destriparla. Tenemos información para largos meses por delante en donde vamos a ir escrutando los cambios que se van a producir en la economía cubana a partir de la entrada en vigor el 1 de enero. Sabíamos que en algún momento se iba a producir y que el gobierno quería eliminar de la circulación la moneda ficticia creada en los años 90 del periodo especial y que entró en funcionamiento en el 2003, el CUC, y que la fue poco a poco dejando morir. La fue dejando morir porque se adoptaron una serie de medidas tendentes precisamente a quitarle fuerza a esa moneda que surgió precisamente para evitar que el dólar se convirtiera en la moneda de curso legal en Cuba en pleno periodo especial. Dicho esto, ahora se ha decidido finalmente que el peso cubano histórico, creado por el gran ministro de Hacienda cubano que fue Leopoldo Cancio a comienzos del siglo XX, sea la moneda que fije la soberanía monetaria de Cuba y el CUC pasa a mejor vida. Para eso, el gobierno ha planificado una serie de actuaciones contenidas en lo que se llama la tarea de ordenamiento, que la más importante, en mi opinión, y la que va a tener un mayor impacto a corto plazo, sobre todo en los próximos meses, va a ser la devaluación que han dado al peso cubano. Una devaluación que además hay que verla desde una doble perspectiva, porque no afecta por igual al conjunto de la economía. Esto es una cosa muy curiosa y anómala desde el punto de vista de la racionalidad económica. Resulta que el gobierno cubano ha devaluado el peso de una manera muy importante solo para las empresas. Las empresas hasta ahora tenían sus cuentas, sus operaciones en el concepto llamado moneda total, que lo que hacía era que identificaba al peso cubano con el dólar y con el CUC, algo que es absolutamente inaudito, que venía a demostrar que la economía cubana no estaba bien representada. En este sector, el nuevo tipo de cambio ha pasado de ser 1 a 1 a 1,24. Es decir, ha habido una devaluación no alta, altísima. Murillo, en mesa redonda de Randy Alonso, dijo que iba a haber una devaluación alta. Creo que se quedó corto. Es una devaluación que a las empresas cubanas, sobre todo las estatales, les va a provocar cambios muy importantes. Pero para el conjunto de la población cubana, el cambio de 1,24 reproduce el mismo esquema que había con el CUC, si te fijas. El CUC era un CUC 24 pesos cubanos. Y lo que han hecho ha sido que un dólar equivalga a 24 pesos cubanos. Y aquí yo tengo mis serias dudas del impacto que esto va a tener sobre la población. Y en cuanto a la empresa privada, la pequeña empresa privada, ¿cuánto se puede ver afectada? Pues no lo va a pasar bien. No lo va a pasar bien porque hasta ahora, pues ha estado moviendo en el ámbito del 1,24 también. Y ahora lo que va a ocurrir es que las importaciones van a ser más caras. Si es una empresa, por ejemplo, que trae del extranjero determinados productos que necesita para transformarlos o para dar un servicio, esos productos le van a salir más caros. Con lo cual sus costes de producción se van a incrementar. Y ahí la empresa tiene dos opciones. O trasladar el incremento de costes a los precios de venta al público, lo cual genera inflación, o no trasladar ese incremento de costes, con lo cual pierde dinero. Y eso no es recomendable porque un negocio privado no recibe subsidios. Un negocio privado tiene que vivir de los beneficios que obtiene. Y si la empresa decide no ganar dinero, entrará en pérdidas. Y si entra en pérdidas, puede acabar quebrando o desapareciendo. Los pequeños negocios en Cuba lo van a pasar mal. ¿Quién no lo va a pasar mal? Pues, por ejemplo, las empresas estatales. Las empresas estatales van a encontrarse de pronto con que de vender y producir y comprar e importar a 1 a 1, que era el cambio que aplicaban, ahora lo van a hacer a 1,24. Eso significa que estas empresas van a tener mayor capacidad para exportar.
Es verdad que lo que traen del exterior les va a costar más dinero, eso está claro, porque le va a pasar igual que a los pequeños propietarios, pero van a poder exportar. El pequeño propietario, de momento, que yo conozca, no hay muchos que se orienten a la exportación. Ojalá que lo hicieran, porque el pequeño emprendedor que exporte lo va a pasar mejor, va a capitalizar esa venta en el extranjero con más pesos cubanos. Pero quien sí que lo va a poder hacer es la empresa estatal. La empresa estatal que hasta ahora opera de manera ineficiente y que se vuelca al mercado interno y que precisa subsidios, se va a encontrar con que si coloca una parte de su producción en el extranjero, puede obtener divisas vendiendo esos productos y esas divisas transformarlas a más pesos cubanos. Y eso es un factor muy importante para la actividad empresarial. Luego, por tanto, ahí tendríamos a un sector claramente beneficiado. Otro sector muy beneficiado va a ser el sector hotelero de las empresas de la seguridad del Estado y el Ejército, lo que pertenece al Grupo Gaviota, todo ese tinglado empresarial, las empresas vinculadas a transportes, logísticas, todo lo que tenga que ver con la esfera externa de la economía cubana, el complejo del Mariel, ese sector se va a ver muy beneficiado por la devaluación del peso cubano, que, insisto, es un efecto asimétrico, beneficia más al sector empresarial que al sector social, para el cual se van a producir muchos problemas. Y me viene a la mente el adulto mayor, esos viejitos que en muchos casos dependen del subsidio del gobierno, es decir, que lo que reciben son unos pesos nada más para supervivir o mal vivir en la isla de Cuba. ¿Cuánto les afectaría a ellos? Tenemos que analizar bien todavía las cifras que se han publicado en la Gaceta Oficial, pero en principio el gobierno ha anunciado que va a eliminar los subsidios que actualmente se dirigen a las empresas. En Cuba, el gobierno cubano, el gobierno comunista, desde que creó la libreta de racionamiento allá por el año 1962, tuvo que subvencionar o subsidiar la producción y los precios de determinadas empresas para que los productos salieran baratos y se pudieran comprar por la población. Y ese subsidio es el origen del desastre o de uno de los desastres de la economía cubana, que es interferir el mecanismo libre del mercado, oferta y demanda. Ahora van a quitar los subsidios a las empresas. Esa es una buena medida. Pero las empresas que van a vender los productos a los precios reales que se obtienen de unos costes elevados provocados por una ineficiencia arrastrada durante décadas, eso implica que habrá mucha gente que no podrá comprar esos productos. Se hablaba, por ejemplo, de las tarifas de electricidad. Pues parece ser que el gobierno cree que va a poder moderar esos precios dándole los subsidios no a las empresas, sino a los consumidores vulnerables. Entonces, a esa señora mayor que tiene una pensión de $16 al mes, le van a dar un subsidio a ella para que pague la electricidad. Bueno, esa política, si se ejecuta correctamente, no es mala, pero el gobierno comunista cubano no tiene una trayectoria de eficacia en el desempeño de las políticas económicas y no tenemos por qué asumir que esta vez lo vaya a hacer bien. Así que es muy posible que esos subsidios a las personas acaben generando mayores volúmenes de consumo de los que el mercado estaría en condiciones de demandar, y eso genera un fenómeno también muy malo en la economía, Maite, que se llama inflación. Todo apunta entonces, sin ser especuladores, sin tener una postura, digamos, fatídica, pero todo pudiera apuntar a un desastre económico aún mayor o muy diferente a lo que está diciendo el régimen en este momento, que es una de las operaciones más grandes en cuestiones económicas que han realizado. Maite, no lo dices tú solamente, lo dice el propio Díaz-Canel. En su presentación junto a Raúl Castro, vino a decir que la operación entraña riesgos, muchos riesgos. En mi opinión, demasiados. Creo que no se ha elegido el momento más adecuado. La economía cubana este año, según la CEPAL, porque el gobierno cubano todavía no ha dado estadísticas, va a registrar una caída del Producto Interior Bruto del 8%, que es uno de los más elevados de América Latina y Caribe. Esa caída del Producto Interior Bruto significa que la economía produce menos. Y si la economía produce menos, si la demanda no baja, eso crea inflación. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Entre otras cosas, se están generando unas tensiones de precios y de inflación que vienen provocadas por esa ineficacia general del sistema para producir lo suficiente para atender las demandas de la población.
abordar una operación como esta, Sí. lo que hace es aumentar los riesgos y al final puede acabar provocando efectos muy negativos sobre el conjunto de la economía, pero sobre todo, y lo que más me preocupa, sobre la mayoría de la población, que va a experimentar un empobrecimiento real muy importante como consecuencia de los efectos de la devaluación. Porque en el momento en que se devalúe el peso cubano, los productos que vienen de fuera, que son muchos porque Cuba no produce lo suficiente, para empezar no produce ni alimentos para dar de comer a los cubanos, hay que gastar 2.000 millones de dólares al año en alimentos. Esos alimentos, con el nuevo valor que va a tener el peso cubano, tendrán que pagarse más caros que antes para traerlos al mercado nacional cubano. Y al traer esos productos encarecidos con precios más elevados, los cubanos van a tener que pagar precios más elevados. Y aquí viene la gracia. El gobierno comunista cree que él puede controlar los precios de los productos, topándolos, centralizándolos, volviendo a establecer la canasta normada y todas esas majaderías comunistas que no sirven para nada. Y cuando se produce una devaluación como la que va a haber en Cuba, los efectos que el mercado genera sobre los precios no los puede parar un gobierno. Y esto es lo que tenemos que trasladarle al pueblo cubano y a las autoridades que lo dirigen. Que no se crean que van a ser capaces de hacer frente a las consecuencias de la devaluación. Porque la devaluación es una operación que depende de la oferta y la demanda y que va a influir notablemente en el comportamiento de los dos grandes ejes que funcionan en el mercado. Y por mucha intervención que haya en la economía cubana, veremos enseguida, por ejemplo, cómo en el mercado informal cambiario se dispara la cotización del dólar con el peso cubano. Y mientras el gobierno estará fijando el tipo de cambio en 1 por 24, en el mercado informal no tardaremos mucho, y hago aquí una predicción, no tardaremos mucho en ver cómo el dólar se dispara con respecto al peso cubano antes de que acabe el mes de enero. Yo diría que incluso en los primeros días se va a producir un incremento espectacular del tipo de cambio del dólar con respecto al peso cubano, que en lugar de 1,24 podrá pasar a 1,50 e incluso a más. Porque la economía cubana tiene unos indicadores fundamentales que no sostienen ese cambio que el gobierno cubano ha lanzado de 1 por 24. Ese cambio que lo que busca es mantener un statu quo que ya existía con respecto al CUC y el dólar y al peso cubano, es un gran error desde el punto de vista de la política económica. Y va a traer, insisto, consecuencias muy negativas que las vamos a ver a lo largo de los próximos semanas, meses. Elías, y consecuencias que van directamente a los más afectados actualmente, el pueblo, es decir, las personas, los ciudadanos cubanos son los más afectados en este momento. No quiero ver lo que va a pasar con ellos más adelante, cuando todo este proceso, Cuba se dé cuenta que ha sido nefasto como la gran mayoría de ellos. Y como dije esta mañana y desde que escuché la noticia, que van a buscar los pretextos de que el embargo, de que hay otras situaciones externas que son las que no permiten al gobierno cubano pues responderle al pueblo de Cuba como necesita. Vamos a estar muy pendientes aquí en Cubaneta acerca de esta situación de la operación esta de intercambio, de unificación monetaria, en la que sabemos quiénes son o serán los más perjudicados. Muchas gracias, Elías. Seguimos en contacto. Gracias.